Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ver si mi vida dura para hacer los dos encuentros. Primero que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias por participar. eh, Aquellos que participaron, aquellas personas que pudieron hacerlo. A mí me gusta mucho escuchar, que puede ser una mentira, esto después ya es clínica, ¿no? O sea, que puede ser, me están mintiendo, nos están mintiendo a todos, pero bueno, le damos esa validación. Entonces, a mí me encanta de estos grupos que quedan abiertos. He sido sometido al silenciamiento por muchos años por otros grupos, e inclusive en los grupos de padres y madres, ¿no? De las escuelas, hoy en día están silenciados. Entonces no puedes decir nada, ¿viste? Te enterás si hay clase, si no hay clase, 15 minutos antes. Y yo creo que los grupos, o sea, son así, como les dije, son caóticos y conflictivos. Por ahora, bueno, ustedes están en un grupo armónico. Hasta dentro de poquito que comiencen a pelear. Si digan, mira, ¿quién es esta? ¿Y qué se piensa que es aquel? ¿No? Y bueno, y ahí empiezan los caos grupales que bienvenidos sean en todo acontecer grupal. Acuérdense de la idea esta de vínculo, ¿no? De Pichon Rivière. En los vínculos todo está implicado. Cuando dice todo está implicado, quiere decir que por más que vos quieras, ¿no? Conscientemente manejarlo, hay cuestiones inconscientes. Y ahí está todo implicado, tus fantasías, la del otro, que lógicamente muchas veces no coinciden, ¿no? La mayoría de las veces. Y entonces, como está todo implicado, está todo complicado, decía Pichón. Ojalá no fuese así, pero siempre, como yo digo, desde el respeto, desde el amor hacia uno mismo y hacia el otro, poder tener una comunicación que sea fluida. Y me pareció que esta vez lo logramos, ¿no? Hasta inclusive los que no han aportado, que también aportan parte del silencio y de la lectura. Entonces ya una reacción, por más que estés en contra de la IA, una reacción con un corazón o con un dedito, quiere decir te leí, ¿no? Te leí y de pronto lo que ustedes cuentan se hace autorreferencial, decir, wow, mira, a mí me pasó algo parecido, ¿no? O mirá, no me pasó, pero me pongo casi en tu lugar, ¿no? Y qué jodido. Así que bueno, gracias por compartir. Para mí es muy importante que ustedes, sobre todo, saben qué pasa, que es una dificultad creciente, que yo hablaba con colegas, inclusive de otro país, el tema de la virtualidad, en donde no se muestran, en donde no nos conocemos. Y a veces yo le digo, bueno, pero tal vez no la imagen, a mí me gusta ver, ¿no? Y esto de la imagen mental, tener idea de con quién estoy hablando, pero a veces desde la palabra uno va conociendo. Mira lo que dice, ¿no? Porque hay gente que está laburando, hay gente que no puede mostrarse o no le andan las cámaras, pero mira lo que dice. Y por ahí también la vergüenza de participar en estos primeros grupos. Bienvenidas a las chicas nuevas, hemos pasado los 20. Increíble, vieron que yo le dije que iba a ser un grupo chiquito y ya le dije a Tini, pará de anotar gente, claro, no. Pero bueno, son compañeros y compañeras que llegaron tarde o estuvieron averiguando. Antes de comenzar, dije algo en el audio. Si me agarra esa tos que me agarre, que nunca me suelta, ustedes, bueno, me silencio. Si ven que estoy muy morado, apaguen las cámaras porque van a ver la muerte en vivo. Eh, Estaba mirando por las redes, no soy mucho de mirar, lo que pasa es, bueno, por ahí también promocionamos. Algunas cuestiones que lógicamente siempre estuvo este debate de que la psicología social no servía, de que los títulos oficiales, ¿no? Ahora se metieron con los mismos que planifican una ley ya, que es construyendo alternativas, no sé si vieron por ahí, no se metan en esa. Como me dijo Zico una vez cuando yo estaba abriendo la escuela, me dijo, no te metas en esto. O sea, nosotros tenemos la experiencia, la praxis, tenemos la teoría y no le mentimos a ustedes, ¿no? Entonces, no se metan en eso de decir, yo opino que, porque serán fuertemente atacados, ¿vieron cómo es? Y sería en vano
gastar energías con tres o cuatro que son los atacantes número uno y que vienen, ¿no? De otras escuelas. Las escuelas de psicología social, como tal cual la abrió Pichón, son proyectos autogestivos. Después algunos, vamos a contar lo que es, después algunos ganaron la oficialidad porque tenían algún amigote dentro de los ministerios, que es lo mismo que sigue sucediendo ahora. ¿Qué garantiza que estés dentro de un ministerio, o sea, que de que sea oficial? Y bueno, en este momento no garantiza nada, como yo le digo siempre a los acompañantes, ojalá puedan ustedes laburar particularmente, ¿no? De hecho, hay hasta posibilidad de matricularse. Nuestros compañeros, por ejemplo, docentes, muchos están matriculados desde las primeras escuelas que venían, porque antes se entregaba matrícula, por ejemplo, aquí en La Plata, pero no le ha servido de nada, ¿no? No le ha servido de nada porque no tenían la postura de, por ejemplo, que tenemos nosotros en la psicología social clínica. Qué loco, ¿no? Porque la modificación del ECRO siempre tuvieron repetido de teoría y no sabían que hacían emergencias psicosociales. O, por ejemplo, que trabajaban con los grupos internos. Nunca plantearon una psicología social general y una psicología social de intervenciones. Entonces, claro, toda instancia de grupalidad. Y yo decía, es muy difícil, ¿no? Que al abrir una puerta haya un grupo esperándote, te diga, vení, haceme un grupo operativo. Además que el grupo operativo es solamente una técnica, como puede ser el psicodrama, la arte terapia. Esto ustedes lo deben tener en claro desde el primer momento. Por eso yo pongo psicología social clínica ya desde el primer momento para que ustedes puedan ir laburando en primeros auxilios psicológicos, en contención emocional, en intervención en crisis, y no esperar a un posgrado. Porque ¿saben qué pasa cuando esperamos a los posgrados? Y esto se lo digo por la propia experiencia. Damos supuestos, como yo tengo los miércoles, supuestos saberes que no lo saben y que siguen defendiendo que la psicología social está allí a donde hay grupos. ¿Sí? Y los grupos están en todos lados, porque uno ya cuando habla, está hablando desde su grupo interno. Entonces, creo que la no validación de estas cuestiones que tienen que ver con lo epistemológico y las modificaciones del ECRO en los tiempos que vivimos son las principales causas. ¿Sí? Porque ustedes pueden escuchar a grandes directores, grandes en todo sentido, ¿no? Grandes porque son grandes personas y grandes también cronológicamente porque han quedado. Eh, bueno, y te habla de la psicología social grupalista, pero hoy nosotros estamos capacitados, totalmente capacitados para tener un consultorio y hacer un conversatorio con las personas, totalmente capacitados. Y porque hay una diferencia, chicas y chicos, que la diferencia es que los modelos psicológicos de la Argentina, que son psicoanalistas, freudianos, lacanianos, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Siempre llegan tarde y van a trabajar hacia dónde? Hacia el pasado, por medio de la asociación libre, ¿sí? Los modelos, algunos de algunas universidades privadas, que pueden tener un acceso a lo cognitivo-conductual, trabajan un poquito de aquí a ahora, pero trabajan más que nada hacia el futuro. Pero lo que yo propongo en la clínica, y no solamente yo, pero es este alineamiento que llevo, es que la gente necesita, buenas tardes, Kate, ¿cómo estás? La gente necesita resolver los problemas o por lo menos hallar una solución ahora, en el aquí, ahora, conmigo, decimos, ¿no? Y después vemos si el problema es de la escena cero del pasado, y después vemos si tenemos tiempo para proyectar, para planificar, para algo que no te traiga frustración, porque si vamos a planificar, no, porque vamos a entonces mañana a cambiar el mundo, ¿viste? O sea, uno se pone también como ¿no? un sujeto capaz de transformar, pero ¿qué transformamos? Entonces creo que por ahí viene la cuestión. Bueno, vayamos entonces, en definitiva, a estas definiciones de sujeto. Esta es por la cuarta clase que venimos, ¿no? Cuarta, quinta clase, por ahí, bueno, ya me perdí. Siempre me pierdo. Pero lo bueno es, como dice Fito Páez, estar al lado del camino y de vez en cuando, viste, te metes un cachitito a ver qué pasa. Eh, Ciertos postulados de la psicología social hacen que haya varias definiciones de lo que es el sujeto.
Voy a hablar de un sujeto. E inclusive le voy a poner palabras en la boca de Freud que nunca lo dijo. Porque Freud no hablaba de sujeto, Freud hablaba de un ser humano. Y esas son las ideas que son opuestas a la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos el fundamento psicoanalista, si no existiría el psicoanálisis, si no hubiese existido Freud o Lacan, no estaríamos presentes, ¿no? Pero Freud no hablaba en esa época de sujeto, pero sin embargo nosotros podemos decir que el ser humano, como Homo sapiens, del cual se refería a él, era un sujeto del deseo. ¿Sí? Ahora, fíjense este término de sujeto, ¿no? Uno está sujetado. Ahora, yo planteé y vengo planteando desde el psicoanálisis qué es el deseo en sí, porque uno dice, el deseo, ¿viste? Es el motor de la vida, claro. Y claro, porque cuando uno deja de desear se encuentra con la melancolía, y cuando se encuentra con la melancolía, básicamente se encuentra con la soledad, y la soledad en el sinónimo, ¿sí?, de la muerte. No hay peor muerte que estar solos. Pero no solamente estar solos, porque uno puede vivir la soledad porque le gusta, ¿no? Decir, en la soledad no tengo quien me diga cómo a la hora que quiero, no hago lo que quiero. Eso es hermoso. Pero en la soledad de sentirse solo, de no tener a nadie, eso es la muerte. ¿Sí? Habíamos trabajado mucho con Alfredito este tema de la soledad y la muerte. Ahora, este sujeto, ¿no?, del deseo, ¿de qué deseo habla? Porque el deseo está bien, es el motor de la vida. Uno necesita desear para continuar. Aunque ya la naturaleza del deseo freudiano va a decir que el deseo es la propia falta. Uno nace ya como un ser faltante, ¿no? Como que le falta algo. De ahí es que viene el sujeto deseante. Esto que uno espera que la satisfacción pueda llenar ese vacío, pero llenarlo en la completud, no solamente divina, en la completud real, imaginaria y simbólica, para dejarlo totalmente satisfecho. Esto no existe. O sea, si existiese, solamente dura unos segundos, que sería la primera experiencia de satisfacción que nunca más vas a volver a repetir en tu vida. La no coincidencia entre lo esperado y lo encontrado justamente conlleva a un espacio de tensión sostenida en el tiempo, como un principio de constancia. Bueno, aquí atrás mío tengo un par de cosas para el posgrado, que no lo pude dar porque estaba tan enfermo que al final lo tuve que suspender. De esto que yo le decía, bueno, los supuestos, ¿no? Y bueno, y empezás de cero, porque en realidad sus supuestos no están tan bien. Hicieron lo que pudieron, aprendieron lo que le enseñaron, pero eh, esta distancia que es una tensión, un estado de tensión, o sea, entiéndase que la falta sostenida siempre es un estado de tensión, hasta que viene algo o alguien para aliviarte la tensión. No obstante, y por suerte, que esto es así, porque la propia falta hace que haya otro deseo, que lógicamente va a terminar en la falta y se transforma en motor, o sea, falta y motor a la vez. El deseo se estructura a partir de la falta. ¿Y qué pasaría en el caso hipotético que ese deseo sea satisfecho ya desde el nacimiento? Vamos a suponer que tenemos dos nacimientos, ¿no? Después yo voy a agregar algunos más. Pero que tenemos un nacimiento biológico que es totalmente observable, que ustedes lo ven, todos lo vemos, ¿sí? Medible,
aplicado en la cronología, ¿no? Empírico. Ese es el nacimiento cuando nace el infante. Cuando nace el infante, ¿no? El infant, que también significa como sin voz, ¿no? Loco la terminología que utilizamos. Nace en un estado, que ese estado justamente es un estado totalmente de desequilibrio homeostático. Es decir, venía de un estado en donde había una satisfacción en el momento que decía y nació en este mundo. Estado de indefensión, indefenso, en donde ahí aparece un otro, cualquier otro, otra, que puede satisfacer este estado de necesidad biológica, ¿no? Vestimenta, comida, bueno, todo lo que necesita con respecto a poder reequilibrar el estado de homeostasis, ¿sí? Que es el equilibrio interno con la relación externa. Ok, pero en ese momento, también hay un nacimiento psicológico. Freud lo encuentra en lo que es la obtención de placer, que ya prontito lo vamos a ir viendo. Que dice, bueno, el primer acto para ver que hay algo psíquico tiene que ver con la succión en vacío, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasa después de que el bebé se alimentó? Y uno dice, se duerme, no, succiona en vacío, ¿no? No lo hago así porque van a decir, ay, me está tirando besito el profe, no, pero es ese chupeteo, por lo cual ahí uno puede hipotetizar que existe la sexualidad en el sentido de la obtención del placer. Pero si vamos más allá, ¿no? También existe ese chupeteo y por lo tanto comienza a surgir desde esa alucinación. Fíjense por dónde voy. No quiero marearla, ¿sí? Ni marearlos, pero alucino con algo que me da la satisfacción. Pero de pronto no es la misma satisfacción. No es lo mismo tener sexo virtual que tener un sexo, bueno, para muchos sí, pero bueno, ya ahí me metí en un lío, ¿no? Pero digo, no es lo mismo mi fantasía inconsciente a tenerlo verdaderamente. Imaginar a mi mamá que a tener mi mamá o el pecho de mi mamá, ¿sí? E inclusive poder jugar con él. Ahora, es necesario, y fíjense que voy a usar algunos términos, para este nacimiento psíquico, para que el sujeto que se está construyendo sea sujeto, porque hasta ahora es un individuo. Es necesario tener una madre, y acá voy a poner un concepto, madre, padre, pero sobre todo madre, lo voy a generalizar, en tanto la función, el maternaje, entiendas esto, que el maternaje siempre debe ser fallido. Chao, acá me van a matar ustedes. ¿Qué está diciendo? La pavada que dice este tipo. Como si ustedes quisieron ser las mejores madres, los mejores padres. Quisimos que no le falte nada, ¿no? Quisimos ser, como decía en una época, suficientemente bueno, pero el suficientemente bueno, la madre suficientemente buena, debe ser fallida. ¿Qué quiere decir? Debe dejar un espacio, la falta. ¿Para qué? Para que justamente uno no quede sujetado al deseo del otro y comience a partir de esa falta a tener su propio deseo. ¿Qué les parece? Así que a partir de ahora ya no se partan la cabeza de cómo ser los mejores madres. ¿Se acuerdan un librito que venía Goy? Este me encantaba, ¿no? Hace mucho tiempo que te daban las consignas. Entonces, ser padre soy. Vos te ibas al kiosquito amarillo y te comprabas, ¿no? Y entonces tenías un par de tics que te decía cómo ser padre soy. ¿No? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué eso no existe. Pero fíjense esto, ¿por qué la madre
suficientemente fallida o suficientemente buena, porque deja el espacio en donde puede cortar lo que nosotros vamos a llamar la relación simbiótica, que estar sujetado al deseo del otro no es más que la psicosis como estructura. O sea, aquellos que no tenemos deseos, ¿sí? Porque somos frutos del deseo del otro, pero aceptamos al deseo del otro como propio, somos psicóticos. Por eso que el primer momento no es que somos neuróticos, somos psicóticos, porque estamos sujetados a ese deseo del otro. Y solamente el proceso de la desilusión, si ustedes quieren, de la falta, un proceso que se va a llamar separación, individuación, es lo que permite que uno tenga el propio deseo y no morir bajo el deseo del otro. Bueno, ya lo vamos a ir viendo esto. Fue un poquito, digamos, un psicoanálisis pragmático, ¿no? Una cosa así. Lo que debe quedar en claro aquí, me parece, que en los postulados, que este deseo psicoanalítico, Pichón va a poner otra cosa, va a decir, bueno, pará, está bien, una cosa son los deseos, ¿sí? Que yo lo puedo hasta cumplir, como vieron, hasta en un plano de fantasías inconscientes, diría Melanie Klein, pero otra cosa es el sujeto que emerge de la necesidad. O sea, lógicamente hay un sentido materialista ahí, que es lo que le permite hacer la ruptura, el fundador de APA, ¿se acuerdan que yo les decía, de la Asociación Psicoanalítica Argentina? Y decir, pará, de acá de este psicoanálisis que yo traje a la Argentina, ahora me voy a mover. Como lo vamos a ver dentro de 2 clases más o menos, con este concepto, el de necesidad. Porque uno es emergente también del orden social, un sujeto que es politizado, ¿sí? Y esto va a ser la gran novedad, ¿sí? La gran novedad. Porque a la vez Lacan, hablando de deseo, va a decir, bueno, está bien, sí, deseo, pero el deseo está atravesado por el lenguaje. Entonces, desde Lacan, uno es un sujeto del lenguaje, porque vos podés tener muchos deseos, pero si no tenés un lenguaje, ¿no? Que lo puedas expresar, por lo tanto no hay demanda. Y si no hay demanda, no hay reconocimiento. Y entonces el deseo cae, ¿no? Tiene que ver esta ruptura epistemológica y práctica entre necesidad, deseo y demanda. Y esto se va dando, según Pichon Rivière, en un proceso de construcción. O sea, ya en 1971 él va a, a clarificar esto, ¿no? Como un sujeto de necesidades, porque él en el 48 utiliza una definición de Sartre, bien de la filosofía, que es hermosa y que siempre nosotros decimos, que uno no es más que un sujeto en situación, ¿sí? Como lo vimos en el video, uno es un sujeto en situación y está en esa situación. Pero ¿qué pasa cuando la situación, por ejemplo, dentro de una institución, o dentro de una familia, o dentro de una sociedad, cambian algunas letras? Por ejemplo, de situación o de estar situado a estar sitiado, a estar silenciado. Con respecto a ese video que fuimos viendo, como dije la clase pasada, hemos mejorado muchísimo, ¿no? Eh, Sin embargo, hay cuestiones que mientras sigan existiendo estas instituciones, sin tener en claro cuál es el objetivo y tratándolo como objetos y no sujetos politizados, o sea, politizados quiere decir que también tienen su lenguaje, su deseo que se respeta, sus necesidades que tienen que ser y deben ser satisfechas, entonces eh, son sujetos que son alienados. Porque son sujetos que cuando están con un acompañante, con un psicólogo, está todo bien, pero después tiene que volver. Y este es el tema. ¿Qué hay detrás de los muros, ¿no? De muros que parecen bárbaros, pero después está el lamento. Muchos años llevamos trabajando.
Serían como sujetos, en el caso del video, Mario, serían como sujetos sin tener en cuenta su necesidad, su propio deseo, Exacto. y es como que le decimos sujeto, pero dejan de ser sujeto Sí, desde el punto claro. de vista del, de Pichón, ¿no? Totalmente. O sea, la palabra sujeto hace que uno se sujete justamente a esto, a las necesidades, pero a la satisfacción de las necesidades, a los deseos, que de alguna manera sabemos nosotros históricamente que no se van a cumplir el 100%, pero respetarle sus deseos. Y entonces esta descalificación, yo decía, lleva a la palabra alienación, ¿no? Que lógicamente ahí el psicoanálisis presenta un problema, porque el psicoanálisis freudiano, estoy hablando, no hablaba de sujeto, hablaba de objeto. Fíjese en las historias de amor. Siempre uno es objeto de amor del otro, por lo tanto encuentra la completud siempre y cuando el otro pueda venir a llenar tu propia falta, ¿no? Con mecanismo de identificación, proyección e introyección. Pero, y entonces, esto que vos decís, Gaby, que es muy interesante, pierden la categoría de sujeto y pasan a ser objetos del sistema, objetos institucionales, ¿no? Pero esto también sucede, miren, yo me agarré ayer, cuando estoy así estoy peor, o sea, siempre soy así, pero a veces me elevo al cuadrado, ¿no? Con una nena que está pidiendo comida en el chino, ¿no? En la puerta de un chino, en un supermercado. Y no es la primera vez, la primera de las veces uno, viste, se conmueve, y entonces, porque tiene una estrategia, técnica, táctica y estrategia, tres palabras utilizadas por Pichón, de la guerra la sacaba. Tiene una técnica, táctica y estrategia totalmente aprendida, ¿no? Este aprendizaje con H como que se apropió para alcanzar lo que quiere. Un análisis, ¿no? Que no hace falta analizar tanto, porque ella te pide un yogur, ella te pide un caramelo, ella te pide algo para comer. Y lógicamente, ¿que vos qué haces? Se lo das, porque no le vas a negar la comida. Y atrás, detrás de esa escena, viene la moneda. Y detrás de esa escena oculta, que nadie quiere mostrar ni suponer, hay una madre, hay una familia y hay, bueno, un lenguaje. Entonces se me dio por charlar un poquitito con la nena. Le digo, no, yo ya te di la vez pasada, no te voy a negar la comida si vos no me negás la información. ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde está? ¿No? Como una especie de investigador. Pero porque esto ya nosotros lo vivimos en los semáforos, donde están los pibes y después las madres o los padres están también ocultos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, quería ver un poquito esto. Y, y, y bueno, y es el supuesto que también ese es un sujeto producido de la vida cotidiana. Y entonces, lógicamente, que esta niña en su plena construcción o en su desarrollo que se va construyendo, lógicamente va a tener técnicas, tácticas y estrategias para manipular, ¿no? Es un producto de lo que han hecho con ella. Y entonces la pregunta es hasta qué punto uno puede ayudar o no ayudar, ¿no? Porque ahí entramos en nuestro propio conflicto con nuestra propia fantasmática, ¿no? Hay un montón de cosas para hacer, pero verdaderamente, ¿cuál sería la ayuda? ¿No? ¿Cuál sería la ayuda? Bueno, y ahí vienen los debates de la vida cotidiana. Entonces, esto que vos decís, Gaby, ¿no? Claro, porque también como familia somos familias discapacitantes. Para ello, lo discapacitante está naturalizado. Para la piba, como decía Moffat, en Los Anillos de la Marginalidad, no existe más que otra, no hay otra realidad más que esa, que es levantarse, ponerse lo que sea e ir a pedir. Y si está distante, porque también lo toma como un deber. Lo tengo que hacer porque ahí hay un conflicto que yo quisiera decirles hablando del deseo. Una cosa es el ideal del yo
El ideal del yo es aquel que los demás ponen y depositan sobre mí, ¿sí? Por eso yo soy sujeto de ese ideal, ¿sí? Del ideal del otro, por ejemplo, qué sé yo. Esto lo habrán visto, puedo dar miles de ejemplos, pero otra cosa es el yo ideal. El yo ideal, que ahí hay un obstáculo epistemológico muy grande de Freud, que no es cuando tenemos 5 o 6 años como resultante de la declinación edípica. Cuando ya naces en la cultura, porque ya naciste en la cultura, vos ya tenés un yo ideal, y el yo ideal es no fallarle a tus viejos. Hay una película, ¿no? Hay miles de películas que pueden darse cuenta ustedes, eh, que la tengo muy presente, que se llama Mamá se fue de viaje. ¿La tienen ustedes? ¿Sí? Una película argentina. Eh, bueno, en esta película, más allá de todo lo que ha pasado, y miren la lucha, ¿no? La lucha de lo que yo quiero hablar, que es lo instituido y lo instituyente. Y yo en sus diálogos, ¿no? En su discurso escrito, me daba cuenta de esto, cuántas veces somos instituidos porque aceptamos por aceptar, pero cuántas veces hicimos una deconstrucción y somos instituyentes, aunque después volvamos a ser instituidos, pero hicimos un movimiento, un cambio. Entonces, en esta película, eh, en una parte donde, bueno, ya era todo un lío, pero iban a jugar al tenis, ¿no? En donde el amigo del muchacho este, no me acuerdo el nombre, eh, ¿cómo es? Peretti, ¿no? Que tenía el quilombo con toda la familia porque la madre se había ido, bueno. Soy muy malo contando películas, es como contando chistes. Bueno, estaban en la cancha y empiezan a debatir, a discutir con los hijos, qué sé yo, y el tipo que estaba como árbitro, que era el padre de la piba que estaba jugando, dice, bueno, si hay alguien aquí que no le interesa el tenis, por favor que tire todo y se vaya. Y lo primero que lo hace es su hija. Y el tipo, ¿viste? Pero y entonces dice, ¿cómo? ¿Qué haces? A mí nunca me gustó el tenis. Yo lo hice para no fallarte a vos. Hice lo que vos quisiste que sea, ¿no? Y siempre me quedó grabado esto. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida fuimos lo que el otro quiso que seamos? Y fuimos silenciados por el propio miedo del yo ideal. ¿Cómo? No, no, no le voy a decir nada porque voy a fallar. Y yo no le quiero fallar a mis viejos. ¿Ustedes vieron lo que es el fútbol infantil? Pongo un ejemplo, el fútbol infantil podría ser cualquier otra cosa. Los sujetos dejan de ser sujetos para pasar a ser Messi. Y yo he escuchado a los padres, a veces mando gente a que haga un análisis porque es increíble, el trato o destrato que tienen para con los hijos. Y los hijos, claro, se la creen que son Messi, ¿no? Son los mesías. Y entonces deja de ser el juego simbólico y placentero como si yo fuese aquel, para tratar de serlo verdaderamente, con lo cual se encuentran con las instancias de frustración. Y además de la frustración, ¿no? De la frustración personal, porque no puedo ser Messi, porque Messi es Messi, tal vez pueda ser mejor. Yo no corto ese deseo, pero ese esfuerzo, ¿sí? Que a la vez se encuentra con un falso respeto, porque el falso respeto se llama miedo, ¿no? ¿Por qué entonces tener que obedecer? Será un poco el discurso del esclavo, del universitario. Ellos tienen la razón de tratarlo como... Y después se terminan peleando entre ellos, ¿no? Que es otra cuestión. Entonces, ese proceso de sujeto, tal cual como decía Gabriela, tiene que ver, ¿no? Deseo, demanda, ese atravesamiento del lenguaje y necesidad. Lo cual hace que entremos en otra dimensión, que es el sujeto producido, vieron que es producido y productor, pero ¿dónde? En la praxis, en la vida cotidiana. Uno se construye y se produce, ¿no? Es producido en la praxis. Por eso no se puede pensar una psicología social
que no pueda intervenir en una praxis. Porque todo muy lindo la teoría, uno como teórico podría ser genial, pero ¿qué pasa cuando uno no tiene la experiencia? Como yo he debatido tanto tiempo con las prácticas profesionalizantes de los operadores socioterapéuticos, de los acompañantes terapéuticos y demás. ¿Qué sucede cuando en las prácticas profesionalizantes vos vas a servir la leche? No son tus prácticas profesionalizantes. Lo puedes hacer desde el servicio.